Pues ya deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. 61. Entonces dijo otro, te ruego, dijo, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. El tercero todavía es más sorprendente, hermano. Es más sorprendente. Dice que solamente quiere que despedirse de los que están en su casa. ¿Cuánto tiempo te tardarías en eso? Bueno, pues no creo que mucho. En una ocasión Eliseo iba pasando y estaba, Elías iba pasando, Eliseo estaba trabajando y siente el llamado de Dios. Y va con Elías y le dice, déjame ir a despedir de mi familia, déjame hacerlo. Dice Elías, pues yo ¿qué te he hecho? No te he hecho nada, haz lo que tú quieres hacer. Va, hermanos, y con las yuntas de bueyes hace un sacrificio, hace de comer a sus trabajadores, les da de comer, se despide de su casa y él le sigue, hermano, en el ministerio de la sucesión del profeta. Elías iba a irse al cielo y después seguía Eliseo. ¿Por qué aquí no fue igual, hermanos? ¿Por qué no hubo esa pausa, esa oportunidad de ir a despedirse de los que estaban en su casa? Ir a sepultar al Padre. Hermanos, lo que el Señor ve es más de lo que nosotros podemos ver en estas escrituras. Él ve el corazón, Él ve las intenciones, y esta frase, déjame ir a despedirme de los de mi casa, pues el Señor ve, hermanos, que un discípulo que ni siquiera ha sido su seguidor y que ya está abandonando, por eso le dice, pues tú no vas a ser apto para el reino de Dios, porque ni siquiera has puesto la mano en el arado y ya estás mirando hacia atrás. No eres apto. A veces, hermano, estos seguidores que se encontraron alrededor de Jesús representan a los creyentes de nuestros tiempos. Las iglesias, hermano, a lo largo de la historia, van teniendo épocas, van teniendo, hermanos, ciertos cambios. Nos decía nuestra hermana Guille ayer en el devocional, pues es que yo no conozco casi a nadie de los de Edgefield, es que ya Edgefield es una iglesia nueva. Ya no es la iglesia que usted conoció cuando hace 20 años, cuando usted estuvo aquí. Ya es una iglesia totalmente diferente. Las personas que estaban hace 20 años ya son contaditas. Ahora tenemos, hermano, una iglesia nueva, una iglesia diferente, una generación diferente. Bueno, hermano, Jesús a lo largo de su ministerio se encontró con personas que verdaderamente, hermanos, le iban a seguir y Él los llamó. Personas con determinación, personas con decisión, personas, hermanos, que tenían un buen corazón cuando se equivocaban, como Pedro, hermanos, pedían perdón y seguían adelante. Pero Él también se encontró con muchos otros seguidores. Muchos otros hermanos que solamente hacían montón, que podemos decir seguidores que solamente hacían bulto, hermano. No eran seguidores genuinos, no eran auténticos. Y aquí nosotros tenemos a lo largo de estos versículos, pues hermano, que el Señor los rechaza porque ellos están poniendo ciertas cosas en el llamado de Jesús. O sea, quieren que Jesús se ajuste a su tiempo,
a sus prioridades y bueno, podríamos decir hasta sus caprichos. Pero si Jesús va a ser el Señor, hermanos, pues Él es el que manda. Él es el que va a decirnos las cosas. Él es el que va a decir cómo nosotros hemos de vivir y lo que debemos de hacer. En estos versículos, hermano, nosotros tenemos a uno que dice, te seguiré donde quiera que vayas, pero él no sabe, hermano, a dónde va Jesús. Es solo un dicho y por eso Jesús, hermano, no lo acepta. El otro le dice, sígueme, pero él pone sus excusas. Deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús tampoco no lo acepta. Y el tercero, hermanos, te seguiré, pero déjame despedir de mi familia. Y tampoco lo acepta, hermano, porque eran discípulos que no tenían la convicción, la fe y la determinación que tuvieron los 12 discípulos. Aún Judas, hermano, aún Judas era un hombre determinado a seguir a Jesús al principio, pero determinado a seguir el dinero después. Él se equivocó, pero eran personas, hermanos, que tenían mucha determinación. Estos que vemos aquí no la tienen, hermano. Y eso es muy lamentable, por eso Jesucristo los rechaza. ¿Cómo podríamos nosotros, hermano, entender esto? Te seguiré donde quiera que vayas. ¿A dónde va Jesús? Si nosotros seguimos, hermano, lo que son los versículos, nos vamos a dar cuenta que en el tiempo de Jesús había mucha gente que le seguía porque hacía milagros, porque hablaba bien, porque daba de comer, hermanos. Pero mucha gente estaba confundida de quién era Jesús. Y nosotros tenemos en Mateo 16, en Marcos y bueno en Lucas, muchos diálogos, hermano, de esta confusión. Pero vamos a leer el de Marcos 8:27. No toda la gente conocía a Jesús, hermano, ni sabía quién era. Mira lo que dice, salieron Jesús y sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy? La gente, ¿quién dicen que yo soy? Ellos respondieron, uno, que Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. Entonces les dijo, ¿y vosotros qué decís que sois? Respondió Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Sabemos nosotros a través de Mateo, hermano, que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue revelado a través del Espíritu Santo. Gente, hermanos, que seguía a Jesús, creían que era Juan el Bautista, que había resucitado. Herodes también lo creía. Por eso quería ver a Jesús. Otros creían, hermano, que era Elías, el profeta que se había prometido en el Antiguo Testamento. Otros creían que era Jeremías y había mucha confusión. Por eso, hermano, Jesús rechaza a este hombre. Él no lo conoce. Él no sabe que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no sabe tampoco a dónde va Jesús. ¿A dónde va Jesús, hermano? Si Él está diciendo, te seguiré donde quiera que vayas, ¿a dónde va Jesús? Bueno, dice un poquito antes, hermano, de la escritura que leímos, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir, ¿a dónde? A Jerusalén. Jesucristo iba a ser apresado, iba a ser azotado,
iba a ser crucificado, hermano. Él iba a morir en una cruz. Te seguiré donde quiera que vaya. Voy a la cruz. Esta persona no sabe lo que está diciendo, hermano. Por eso Jesús le dice eso. Las zorras tienen guarida. Las aves tienen también su nido. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿En dónde vas, Señor? ¿Cuál es el punto geográfico donde tú vives? Yo quiero estar allí. Bueno, el Señor, hermanos, es un predicador ambulante. Él está en un lugar, está en otro, no tiene morada fija. Esta persona no sabe, hermanos, lo que Jesús, quién es, ni a dónde va, pero tampoco lo que pide. Un poquito más atrás todavía. Mira lo que dice el 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué pide Jesús, hermano? ¿Qué pide? Que nos crucifiquemos, ¿verdad? Que carguemos una cruz cada día. Y les decía ayer a las hermanas que fueron en su mayoría al devocional, les decía, si tú no quieres cargar la cruz este día, pues esa fue tu decisión y qué lamentable. Pero si te levantas el día de mañana y tú quieres iniciar a obedecer a Dios y cargar la cruz, le pides perdón al Señor y ahora empiezas. Porque la cruz, hermano, se tiene que cargar todos los días. Todos los días. ¿Sabría él lo que pide Jesús? Hermano, no. Hay muchas personas que no conocen a Jesús. Pero hermano, es que ya me bauticé, sí. Una cosa es bautizarse y otra cosa es crear una relación personal con nuestro Salvador, con nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es venir a las aguas del bautismo y otra muy diferente es convertirse en un discípulo de Cristo, de conocer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Rey de Reyes, que Jesucristo es la luz del mundo, que Él es el buen pastor, que Él, hermanos, es el que me amó y que yo soy suficiente o todo, yo lo tengo en Cristo Jesús. Esto es bien diferente. Hoy tenemos, hermano, muchos cristianos que no conocen a Jesús. Me decía una hermana, esposa de uno de los Holguines, lo que más detesto, dice, en esta generación de los jóvenes, es que no saben Biblia. Los jóvenes modernos no conocen la Biblia. No se saben los libros de la Biblia, no se saben las doctrinas del plan de salvación, las doctrinas de adoración, las doctrinas de la esencia de la iglesia. Decía ella, tenía unos 60 años, los jóvenes de mi generación se sabían todo eso. Ellos conocían mucho de las Escrituras. Es que hoy, hermano, hay mucho entretenimiento. Y aunque todos tenemos una Biblia y todos tenemos el acceso, hermanos, a las Escrituras, hasta digitalizadas y también a través de películas, muy pocos, hermanos, y no estamos hablando solo de los jóvenes, aún de los adultos. Muy pocos de los adultos, hermanos, se sienten a conocer a Jesús, a ver lo que Él pide para sus vidas. Hay mucho analfabetismo del Jesús. Se conoce el Cristo, hermano, de la tradición. Aquel que está en un crucifijo, aquel que está, hermano, en un lugar fijo. Se conoce de mucho del Cristo, hermano, de lo que es las películas.
de aquel Jesús, hermano, que se pone, por ahí ya viene ya la semana que le llaman mayor o santa, y se ponen películas aún por antena, hermano. Se conoce mucho de ese Jesús, del Jesús de la ficción, pero se conoce muy poco del Jesús bíblico. ¿Qué tenemos que hacer? Pues leer las Escrituras, hermano. Les digo siempre a mis recién convertidos, empieza con Mateo y cuando termine sigue con Marcos, luego con Lucas y con Juan, y cuando termines vuelve a empezar. Siéntate con Jesús en el monte y oye ese sermón. Mira a Jesús en sus milagros, mira cómo responde a los fariseos enojados, mira cómo Dios lo ungió con el poder del Espíritu Santo, mira cómo Jesucristo fue tan bueno y bondadoso y se nos pide que nosotros, hermanos, sigamos sus pisadas, pero para seguirlas tenemos que conocerlo, tenemos que saber a dónde va y qué pide. Esta persona le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús, hermano, no se entusiasmó con eso. Lo rechazó. Lo rechazó, hermano. Me dices que me sigues a donde quiera que yo vaya, no sabes lo que estás diciendo. Yo voy a morir a la cruz. ¿Quieres tú ir conmigo? ¿Quieres ser el cuarto crucificado? Literalmente, hermano, pues no sabían lo que decía. Hay el otro, hermanos, Jesús sí se lo pide. Jesús le dice, sígueme. Y el diálogo, hermanos, se nos presenta en Lucas como que van caminando. Como que van caminando, hermano. Y pues algunos se acercan al Señor, los más cercanos, pues los 12, siempre alrededor. No eran sus guardias presidenciales. No era su escolta, hermano, eran sus discípulos más íntimos, sus amigos. Pero de repente, hermanos, por ahí se quedó rezagado Pedro, Juan, y bueno, y entraban y se acercaban a alguien a Jesús, y te seguiré donde quiera que vayan. Y íbamos caminando, las zorras tienen guarida, las aves sus nidos. Pero luego mira a otro, hermano. Y le dice, sígueme. Sígueme. Se lo dijo a Pedro y a Juan, a Andrés y a Jacobo en el lago de Galilea. Sígueme. Dejaron el trabajo, dejaron la familia, dejaron su voluntad. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron. En Mateo 9:9, qué interesante, ¿da? Mateo, escribe Mateo y escribe su llamamiento. Leví estaba sentado en el lugar donde cobraba impuestos. Leví, sígueme. Dejando todo, se fue. Ahora que hay otro llamado, sígueme, vamos caminando, sígueme. Señor, deja primero que entierre a mi padre. ¿Qué son las prioridades, hermano? Las prioridades son las cosas primeras en una lista de muchas. Si vas a hacer cosas en tu día o en tu trabajo o en tu vida que tienes que corregir, puede que sea una lista de muchas cosas. Y las prioridades son las cosas más importantes, las cosas que vas a hacer primero en una lista de muchas. ¿Quién es más importante? ¿Papá o Jesús? ¿Quién es más importante? Pues a lo mejor la pregunta la tendría que cambiar, ¿verdad? Porque papá no. Mamá, ahí ya la vas a pensar, ¿verdad?
¿Quién es más importante, mamá o Jesús? Deja que entierre primero a mi padre. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Que el padre está muerto? No, hermano. Significa que él iba a atenderlo, que se iba a quedar allí, hermanos, por meses o años, y ya que se terminara eso, entonces, hermano, al tiempo de él, no al tiempo de Jesús, él lo iba a seguir. Las prioridades cristianas, hermanos, son las mismas para todos nosotros. Para una persona, hermanos, que está casada, es primero Dios en cada uno de los cónyuges. Después, hermano, viene la relación de pareja. Muchas suegras y muchos suegros no entienden esto, hermano, que dejan de ser las personas más importantes en las vidas de sus hijos. Ahora es el cónyuge. Una relación de unidad, hermanos, que no hay como esa en esta tierra. Se unen físicamente, emocionalmente, se unen espiritualmente, porque es una unidad como Dios los ve, donde Él representa la cabeza y ella el cuerpo. Después debería de ser, hermano, los hijos. Cuando llegan los hijos, a veces son las causas de divisiones, porque especialmente la mamá pone al hijo ante el esposo, y luego cuando los hijos crecen y se van, el nido está vacío, hermano, y son dos extraños en la casa. Tenemos que entender, hermanos, las prioridades de Dios. Primero es Dios en la vida de cada uno, después es el cónyuge, después los hijos, después viene el prójimo y vienen más cosas, hermano. Los prójimos vienen, hermanos, en lo que son los familiares. Tenemos que aprender, hermano, lo que se llama familia. Familia nuclear es donde tienes a él, a ella y sus hijos. Esas son la familia. Y los familiares son los que están fuera. Son los padres de ambos, los hermanos, los primos, los tíos, todos. La familia, hermanos, es la que tiene que estar como prioridad. Pero a veces vienen los problemas, hermano, porque no entendemos de prioridades. Y no entendemos, hermano, cómo son los valores que Dios quiere que nosotros tengamos. Él le dijo, deja primero. Hay algo más importante que tu llamado, Jesús. Hay algo más importante que seguirte. Hay algo más importante que el ir a un culto, que el ir a la iglesia. Hay algo más importante. Bueno, entonces Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo nos diría a nosotros, hermano? Si nosotros fuéramos caminando con Él y tenemos una fiesta el domingo, hermano, que han venido todos nuestros familiares a casa. Oye, ven y sígueme. Oye, déjame atender a tío Lencho, al Cachuchas y al Tuercas, al primo. Hace tanto que no lo veo, al borracho. ¿Qué nos diría Jesús, hermano? Lo mismo. Deja que los muertos atiendan a sus muertos. Tú ven y sígueme. Tú ven y adórame. ¿O no soy yo el primero en tu vida? ¿Qué nos diría? ¿Verdad que es lo mismo? Lo mismo, hermano, nos diría. Pero nosotros, hermano, a veces dejamos lo espiritual por lo material. Y este hombre realmente fue un grosero, hermano, si tú lo ves así, este diálogo, Jesús te dice, sígueme. Y él dice, no, pues déjame primero que vaya y entierre a mis padres. Está desobedeciendo a Jesús.
desobedeciendo a Jesús. Y esto, hermano, es por falta de prioridades. En Mateo capítulo 10, del 37 al 39, Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿A quién tenemos que amar entonces primero? Pues a Jesús. Oye, para que seamos dignos de Él. Y luego dice: el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿A quién tenemos que amar primero? ¿A mis hijos o a Dios o a Jesús? Pues esa pregunta ni se pregunta, es a Jesús. Y luego dice: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Las prioridades cristianas, hermano, nos van a ayudar para que nosotros, cuando venimos a la iglesia, hicimos ese compromiso de fe y le prometimos al Señor que Él no solamente iba a ser nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Cuando nosotros hicimos ese pacto a través del bautismo, que las aguas representan su sangre, cuando hicimos el pacto, hermano, con el Señor, nosotros tenemos que entender que si no ponemos nuestras prioridades como Él nos las manda, ¿qué cree que va a pasar? Si yo pongo a mi cónyuge antes de Jesús, ¿qué va a pasar? Si yo pongo mi trabajo antes que Jesús, ¿qué cree que va a pasar? Si yo pongo a mis hijos antes de Jesús, yo no voy a poder terminar, hermano, mi vida cristiana. Tengo que aprender a calcular los gastos. Tenemos que sacrificar, hermano, y gastar. Esto es algo que el Señor nos dice. No sea que después que hayas puesto el cimiento, no puedas acabar y todos vean y comiencen a hacer burla diciendo: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo acabar. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido testigos, hermano? Vas por la carretera, están construyendo algo y pusieron una plataforma aquí como lo hacen los güeros, un concreto, hermano, y luego empezaron con una estructura y le pusieron también los travesaños arriba y después sigue, pues, hermano, cerrarlo, pero ya no lo cerraron. Y pasó 1 año, 2 años y te haces viejo y ves esa estructura toda oxidada, toda cayéndose, todo deteriorado. Alguien inició, hermano, un proyecto que tenía en mente, pero no pudo acabarla. A lo mejor le negaron los préstamos, a lo mejor algo pasó, se murió el que tenía esa empresa, ese sueño, esa idea, y se quedó allí en el abandono. El Señor Jesucristo dice eso, que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a darle a Él el primer lugar, no el segundo, que nosotros tenemos que aprender que lo espiritual es sobre lo material y tenemos que aprender a obedecerle. Él le desobedeció. Y el tercero, hermanos, pues le dice que déjame primero despedirme de mi familia. Otra vez, primero. Es que Cristo, el cristianismo va a ser a mi manera, no a tu manera. Hay algunos mandamientos que yo voy a cumplir, pero los que no me gustan, esos no los voy a cumplir. ¿Pero cómo? Sí, yo quiero llegar al restaurante llamado cristianismo y que me den el menú de mandamientos.
Oh, huilotas. No, eso no me gusta. Uy, uy, uy. Oh, mira, fajita emparrillada. Oh, eso sí me gusta. Oh, Señor, este mandamiento no me gusta. Oh, Señor, este sí me gusta. ¿Cómo podemos nosotros, hermano, tener una fe firme si no estamos comiéndonos todo el menú? No nos gusta la ensalada, hermano. Queremos llegar al platillo fuerte. No nos gusta la sopa aguada. Queremos sopa seca. No queremos, hermano, ese batido o ese licuado. Nosotros queremos mejor la fruta picada. En la comida, hermano, podría valerse porque el gusto se rompe en géneros. Pero en la iglesia y en el cristianismo no se puede, hermano. Nosotros no podemos decirle a Jesús las cosas que vamos a obedecer o cuándo obedecer o a nuestra manera. ¿Qué le dice el Señor? Pues ninguno que pone su mano en el arado y voltea hacia atrás, pues es digno de mí. El reino de los cielos, hermano, cuando nosotros nos venimos y nos bautizamos, nosotros ponemos la mano en los arados, en los sembradíos del Señor. Y tenemos que soltarlo, hermano, cuando es el último suspiro. Nuestra mirada tiene que ser hacia el cielo mismo y no tenemos que voltear hacia atrás. Esta persona ni siquiera había empezado y ya Jesús vio en su corazón una fe temporal de cambios superficiales y que él ya anhelaba, hermano, regresar otra vez al mundo. Los campos del Señor son preciosos, tienen que ser, hermanos, labrados, cultivados y tenemos que cosechar, hermano. La vida cristiana es una vida maravillosa de trabajo y de servicio en el Señor, pero necesitamos estar, hermanos, en el campo del Señor. En la parábola de lo que son el sembrador, el Señor dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Todavía ni había prueba, hermano, y este hombre está ya claudicando y yéndose. En conclusión, hermanos, Jesús desanima a estos tres. 2 se ofrecieron voluntariamente y el del medio, él lo invitó. Pero Jesús no quería, hermanos, llenarse de discípulos flojos, de discípulos vagos, de discípulos sin convicciones, de discípulos sin prioridades. ¿Para qué le iban a servir esas personas, hermano? Nomás iban a ser obstáculo y tropiezo en su obra maravillosa de salvar a la humanidad. Él, hermanos, se quedó con sus 12 discípulos que tuvieron firmes convicciones, buena voluntad y que ellos, hermanos, hicieron la voluntad del Señor, que dejaron todo por Cristo. El servicio a Cristo para ellos fue lo máximo y nosotros, hermanos, como iglesia, el servicio, hermano, al reino y a Dios debería de ocupar el primer lugar. Y yo termino con una pregunta. Hermano, ¿qué clase de seguidor eres? ¿Serás de los seguidores que no tienen conocimiento? Es que ya tienes muchos años, pero pueden pasar más. Si tú no lees la Biblia, si tú no te reúnes, si no tienes vida devocional, nunca tendrás conocimiento del Cristo bíblico. ¿Serás tú uno de ellos?
¿Qué clase de seguidor eres? A lo mejor eres de los seguidores sin prioridades, que nada más estás buscando un pretexto o una excusa el domingo para no atender al servicio. Estás buscando siempre algo que se ponga adelante para no atender al Señor en su llamado y en su servicio. Si fuese tan importante el Señor, no hubiera nada más importante que el venir a adorarle y servirle. Pero porque no es tan importante, hay otras cosas que se ponen ahí. ¿Serás tú de esos cristianos sin prioridades? De repente los vemos y de repente no los vemos. No, es que pasó esto, es que esto, y bueno, las listas son grandes. Pero la prioridad, hermanos, y el amor al Señor debería de ser primero. O a lo mejor eres un seguidor sin firmes convicciones. Ahorita estás aquí y eres fiel mientras no tienes la oportunidad de pecar, pero si pecas o hay oportunidad de pecar, pecas y caes. Hay gente que no roba, hermano, porque no tiene la oportunidad de robar, pero ponlo de cajero y ahí trabajan con puro efectivo. Parece mago, desaparece los de a 100 por debajo de la manga. Hay gente así, hermano, que dice que es honesta y leal, pero cuando no tiene oportunidad, pero cuando le ponen la oportunidad, entonces defrauda, hermanos, sus valores. Que Dios nos ayude, hermanos, para nosotros no ser como estas personas. Tener un conocimiento bíblico es necesario y vital para poder ser buenos cristianos. Tener prioridades también. Dios debe de ser primero en cada vida de nosotros y tener una fe fuerte para la gloria y la honra del Señor. Pongámonos de pie y cantamos al Señor.